así como, ay. A ver, dile al que viene ahí contigo, buenas tardes, qué bueno que viniste. Hay una buena nueva para ti el día de hoy. Dile a alguien para que se anime. ¿Cuándo estamos animados? Sí, bueno, ya. Ahí va. Qué bueno. Es un buen día. Dios es bueno, dice que tiene una misericordia nueva cada día. Y el día de hoy tenemos una muy buena. Y tenemos un invitado especial. Estuve en una reunión con los pastores aquí del Valle. Hay buenos planes, hay cosas tremendas que están pasando. Y yo quisiera hablar un poquito acerca de nuestro invitado, que como quiera él nos va a hablar más de su persona, de qué está haciendo. Pero Jesse Rojo, que es nuestro invitado, es el director de Filos Latino. Es un proyecto en donde lo que se busca es que la comunidad cristiana tenga un liderazgo y que se promueva la participación de los cristianos hacia el cercano oriente, hacia Israel y todos esos lugares, en programas bilingües, educar a la comunidad hispana, cristiana. Y él fue el productor ejecutivo de 2 cortometrajes de Israel a capela, El sonido de la verdad y Cosechas de lluvia, que fueron nominados 8 veces a premios en el Festival de Cine en varias partes en el mundo. Entonces, pues es una persona preparada que está trabajando para el Señor y que el día de hoy pues viene a traer una palabra desde Nueva York al Valle de Texas, especialmente para ti. Así que dile al que está a tu lado, Dios mandó desde Nueva York a una persona para hablarte hoy a ti. Así que vamos a darle la bienvenida. Jesse, por favor, pasa para acá para que puedas ocupar todo el tiempo. ¿Y cuántos están listos para recibir esa palabra? ¿Sí? Bienvenido, Jesse. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias, pastor, y a todos que están aquí en esta tarde para adorar al Señor. Fue un gran privilegio estar en el primer servicio y ahora tengo doble bendición para estar con ustedes en esta tarde. Como dijo el pastor, mi nombre es Jesse Rojo, soy nativo de Nueva York, de ascendencia dominicana. Mis padres son de la República Dominicana. Me crié en Washington Heights, que está en el Alto Manhattan, y hoy le dicen como la pequeña República Dominicana. Es la única razón por la cual yo hablo español en el día de hoy. Dios me ha sacado de las calles de Nueva York. Yo era pandillero, era líder de un alto rango en esta pandilla de los Latin Kings por casi 5 o 6 años de mi vida, en mi juventud. Estaba en adicción, estaba en un mundo muy bajo en mi vida, pero el Señor obró de manera milagrosa para sacarme de ahí, para servirlo a Él, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Yo nunca pensé en esos días cuando yo estaba caminando por las calles y las esquinas de esa ciudad, que Dios me iba a permitir caminar por las calles de Jerusalén más de 30 veces en los últimos 8 años. Dios obra de manera poderosa y milagrosa y me ha dado el privilegio de trabajar con Filos Project, que es la organización que represento. Yo lidero el Departamento de Asuntos Hispanos, que se llama Filos Latino. Y hacemos muchos trabajos realmente entre programas educativos, viajes inmersivos a Israel. Tratamos temas humanitarios como la persecución cristiana, el conflicto israelí-palestino, y con muchos líderes y pastores para educar y crear conciencia sobre lo que está pasando, particularmente a la comunidad cristiana en el cercano oriente también. Es una comunidad que está decayendo, viviendo bajo mucha persecución, discriminación, como clase, lo tratan como segunda clase en muchas partes. Crean o no, hay ciertas partes en el cercano oriente donde los cristianos pagan un impuesto, no solamente los cristianos, pero entre otros grupos minoritarios, por no ser musulmán. Eso existe todavía en el día de hoy. Es algo increíble que en el siglo XXI todavía hay grupos, comunidades que puedan vivir en tal condición, pero es así.
Y en nuestro trabajo hacemos lo posible para ayudar a esas comunidades. Lo que yo quiero enseñar en esta mañana en el mensaje es algo que yo he aprendido en mis viajes a Israel. Yendo a Israel fue algo que yo nunca esperaba, y cuando estuve ahí era mucho más de lo que yo esperaba también ver, porque es que uno no sabe lo que no sabe hasta que está ahí. Y quiero compartirle lo que yo aprendí sobre uno de los lugares favoritos míos de visitar en Israel, sin excepción. No importa la cantidad de veces que yo visito ese país, ese lugar sin falta es uno de los lugares que yo debo visitar y que yo debo llevar todos los grupos, por lo que tomó lugar ahí y por lo que significa eso para nosotros en el día de hoy. Con eso dicho, voy a animarles a que vayan a sus Biblias en Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 18. Vamos a hablar de esa gran pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una pregunta que cuando lo veremos en su contexto, van a ver que fue un momento extraordinario que vivieron los discípulos en ese momento. Voy a leer el pasaje, luego voy a orar para empezar el mensaje. Es Mateo 16, versículo 13 al 18. Dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, yo te pido nuevamente en esta mañana, Señor, que tú nos acompañes mientras escudriñamos las Escrituras y navegamos a través del tiempo del pasado, Señor, para entender a cabalidad esta gran pregunta que Jesús le plantó a los discípulos y que hoy en día nos lo plantea a nosotros. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Revélanos tu verdad. Siémbralo en el corazón de cada uno de aquí, Señor, para que prospere en una vida llena de frutos y de milagros y de impacto que contribuyan hacia el reino de Dios. Yo te pido, Señor, que tú hables a través de mí, a pesar de mis limitaciones, Señor, con el lenguaje o cualquier distracción, Padre. Yo te pido que tú lo elimines y que nos ayude a todos a estar sincronizados a tu palabra y al mensaje de esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Es importante tener un conocimiento total de una persona, porque nuestras reacciones, nuestras percepciones hacia esa persona dependen mucho de qué tanto conocemos o no conocemos a esa persona. Por ejemplo, le estaba comentando en el primer servicio a los hermanos de un amigo que tuve y que me contó de una vez en sus vacaciones que él fue a visitar a una iglesia de un amigo pastor y él estaba sentado en la cuarta banca. Mientras estaba la adoración tomando lugar, él se dio cuenta que habían dos señoritas detrás de él burlándose. Lo que yo no le dije en la mañana es que se estaban burlando porque mi amigo era calvo y un poco obeso. Y él se sentó ahí y se dio cuenta que estas dos señoritas ni trataron de fingirlo. O sea, se lo hicieron como que querían que se dieran cuenta que ellas estaban burlando de él. Sucede que
cuando terminaron de cantar el último himno, el pastor de esa iglesia local se paró para introducir al predicador invitado de esa mañana. Lo que menos pensaron esas dos señoritas, que ese señor del cual se estaban burlando era el predicador invitado de esa mañana. Así que ya se lo pueden imaginar que ese hombre predicó con un fuego muy especial, dirigido a esas dos señoritas probablemente. La moraleja de esa historia es que no te burles de nadie, pero si lo haces, no lo hagas, no te burles de tu pastor. Y por cierto, yo no me he fijado que si alguien se haya burlado de mí esta mañana, así que todos están bien. Jesucristo es el corazón del cristianismo. Y el que no conoce a Cristo no conoce el cristianismo. Yo no puedo describirte por totalidad lo íntimamente conectado que está la identidad de Jesús con la integridad del Evangelio. Colosenses 1:15 llama a Jesús la imagen del Dios invisible. Es decir, que conocer quién es Jesús es conocer al Dios mismo. Entonces no podemos comenzar a buscar una relación con Dios e ignorar la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque dependiendo de nuestra respuesta, eso va a determinar qué relación tenemos con Él en esta vida presente. Pero también va a determinar qué relación tenemos con Él en la vida después de la muerte. Es una pregunta muy fundamental y muy necesario para contestar para cualquier persona que quiera seguir a Dios, que quiera conocer a Dios. Hasta ahora, en el ministerio de Jesús, la mayoría de la gente lo han rechazado, lo han criticado, han tratado de desacreditar su persona y todavía no han configurado quién es este individuo que está causando tanto escándalo en todo el país. Entonces Jesús en el versículo 13 le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una descripción favorita, por cierto, del Antiguo Testamento que quiere decir en corto Mesías. Bueno, los discípulos responden, unos dicen el Juan el Bautista. Si recuerdan bien, Herodes lo decapitó y en un momento dado se pregunta, ¿será cuando escucha de un señor haciendo milagros y trabajando entre los judíos, se preguntó él, ¿será este Juan el Bautista reencarnado? Otros dicen Elías. Elías, además de ser un profeta histórico en las Escrituras, él también empezó a ser una figura de los últimos tiempos. Como saben, en los últimos tiempos se aparecerá un profeta como Elías para anunciar el camino. Sabemos que esa figura en el tiempo de Jesús era Juan el Bautista. Pero en este caso la gente se pregunta si es Jesús Elías, esta figura de los últimos tiempos. Otros dicen Jeremías. Jeremías era un revolucionario. El profeta llorón era muy conocido por criticar a los monarcas de su tiempo. Y como Jesús no era una persona que cedió a las influencias de Roma o de los líderes políticos en su tiempo, muchos lo veían como un revolucionario. Después dijeron uno de los profetas, probablemente indicando Moisés. Curiosamente, ninguno de ellos dijeron Satanás, que en el capítulo 12 le llamaron a Jesús Satanás por haber sacado demonios de otras personas. Entonces, habían todas estas opiniones de Jesús, ambos positivos y negativos. Su identidad no ha sido claro todavía. ¿Quién es Jesús? ¿Era simplemente un maestro entre otros líderes religiosos? ¿Era un rabino sagaz? ¿Un revolucionario? ¿O un mero profeta? La verdad es que no mucho ha cambiado en nuestros días acerca de la identidad de Jesús. Quiero enseñarle un meme que yo encontré mientras yo navegaba en la página de Facebook de un amigo mío. Si pueden subirlo ahí. Y quiero que vean lo que dice esta meme. Buda no era un budista, Jesús no era un cristiano, Mahoma no era un musulmán. Eran maestros que enseñaban del amor y el amor era su religión. Lo interesante es que la persona que posteó eso se consideraba cristiano. Pero lo cierto es que, mis queridos amigos y amigas, que nuestra sociedad y nuestra cultura quiere definir la manera que pensamos de la identidad de Jesús. Quieren reducir a Jesús en memes que vaya de acuerdo con los valores
con los deseos o las cosas que ellos consideran verdad en este mundo. Jesús, como cualquier otra figura religiosa en la historia, para luego justificar su punto de vista o su cosmovisión. Pero en nuestro pasaje Jesús quiere de una vez para siempre aclarar su identidad. Y esto no es una cuestión trivial para él, como dije, conocer a Jesús es conocer al Dios mismo. Y de acuerdo a cómo tú conozcas a Jesús, es como va a determinar tu relación con Él, para bien o para mal. Y esto es una pregunta tan importante para Jesús que Él decide tomar un camino de 17 horas aproximadamente. Y habiendo visitado a Israel muchas veces, déjame decirle que eso es un camino bastante fuerte. Yo creo que yo lo compararía tal vez el camino de la frontera. O sea, lleno de animales salvajes, montes, no habían caminos abiertos como encontramos en el día de hoy. Era aproximadamente 30 millas de distancia desde el mar de Galilea donde él estaba hacia Cesarea de Filipo. Aún hoy en día en carro te tomas como 2 horas y media llegar desde el mar de Galilea hacia Cesarea de Filipo. Es un lugar bastante lejos. Y Jesús decide sacar o aislar a sus discípulos de todas las multitudes que tenían ellos en el mar de Galilea para tener un momento de intimidad con ellos. Y plantearle la pregunta, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Para entender el corazón de esta pregunta, vamos a hacer las siguientes observaciones. En primer lugar, el contexto de la pregunta. En segundo lugar, la respuesta a la pregunta. Y en tercer lugar, el propósito de la pregunta. Vamos al contexto de la pregunta. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué Jesús decide tomar un viaje tan largo para hacer una pregunta aparentemente sencilla a sus discípulos? Yo creo que en gran parte tiene que ver con el hecho de que muchas veces hay conceptos que no vamos a poder entender a cabalidad, a no ser que lo veamos con nuestros propios ojos. Yo uso el ejemplo de Israel muchas veces porque cada vez que llevamos grupos por primera vez, siempre hay muchas expectativas que han sido informadas o definidas por los medios de comunicación. Mucha guerra, muchos conflictos, se están matando en las calles. Piensan las personas que caminar en Israel es como caminar en un campo de batalla. Pero la realidad es que es más seguro caminar las calles de Jerusalén que lo que es caminar las calles de Chicago, estadísticamente hablando. Entonces, se puede vivir una vida normal en Israel. Lo que sucede allá son cosas que pueden suceder en cualquier otro país. No sucede a cada diario, cada 5 minutos como lo promueven los medios de comunicación. Pero el que no ha ido a Israel no va a saber esas cosas, ¿verdad? Lo único que tiene a su disposición es lo que le presenta a los medios de comunicación. Y es lo mismo lo que está pasando aquí. Jesús quiere sacarlo a ellos, porque su identidad está siendo cuestionada, nadie sabe quién es Él verdaderamente, y Él quiere aclararlo todo esto de una manera tan poderosa que ni creo que los discípulos esperaban verlo así. Cesarea de Filipo era conocido como el centro para cultos de dioses paganos, inicialmente conocida como Panias, después del dios mitológico Dios Pan. Ustedes lo conocerán como en la caricatura de los muñequitos con piernas de cabras y cuernos, tocando una flauta. Este era el Dios Pan. Y Dios Pan tenía una característica muy particular, que tenía un apetito sexual insaciable. Y de acuerdo al mito, él usaba la flauta para seducir otras series de diosas llamadas las ninfas. Y estas ninfas huían de Pan cuando escuchaban tocar la flauta. Dice la mitología que ellos se escondían en las flores, en los jardines, y cuando escuchaban la flauta de Pan, huían en pánico. Y es de ahí donde sacamos la palabra pánico, del dios Pan o pandemonio. También hay otra palabra que sacamos de las ninfas, ninfómana o ninfomanía.
Es el término que usan los psicólogos para describir a una persona adicto al sexo. Y es ese tipo de incluso actividad y adoración que tomaba lugar hacia estos dioses en este lugar de Cesarea de Filipo. Era un centro de prostitución. Habían niñas y mujeres que dedicaban sus vidas para vivir en estos templos. Y perdóname si estoy siendo muy gráfico, me puede señalar el pastor por si acaso. Pero eso era lo que tomaba lugar. Y era lo que estaba tomando lugar en el momento que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Qué extraño. Cesarea de Filipo, en otras palabras, era el Las Vegas del mundo antiguo. Sin City. Ahí se emborrachaban, ahí se drogaban, ahí hacían todos actos supuestamente en adoración a estos dioses. Presentaban sacrificios humanos, sacrificios de animales también. Y uno se pregunta por qué Dios, Jesús, decide llevar a sus discípulos a este lugar para hacer una pregunta teológica sobre su identidad, sobre su persona. ¿Quién dice la persona es que soy yo? Lógicamente para mí tenía más sentido llevar a sus discípulos al templo en Jerusalén, donde está la presencia de Dios morando, los sacrificios presentándole a Dios, y él le pregunta en ese entonces, en ese lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? Para escuchar la famosa declaración de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tiene más sentido escuchar esas palabras en un lugar como el templo en Jerusalén que un lugar como el templo pagano de Cesarea de Filipo. Además de esto, el primer emperador romano, Augusto César, también era adorado ahí. Panias después fue nombrado como Cesarea de Filipo por el rey en ese entonces del pueblo judío, Herodes el Gran. Herodes le edificó un templo de mármol al emperador Augusto, que de acuerdo al historiador Flavio Josefo, dominaba el paisaje y obligaba a los ojos ver. Ese era el lugar donde Jesús se para y le hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién decís ustedes que soy yo? Yo quiero que noten, antes de entrar a la respuesta de esa pregunta, el reto que tenemos todos nosotros para proclamar a Cristo en nuestro contexto. Antes de ver el propósito, es importante resaltar que nuestra travesía de conocer quién es Jesús, siempre seremos retados con la pregunta, ¿quién dices que soy yo? En el contexto en que vives. En este caso en McAllen, Texas, o en sus casas, o en sus comunidades. Veremos más adelante que no es cuestión de simplemente tener un concepto correcto, intelectual, de quién es la persona de Jesús, sino que es cuestión de enfrentar una verdad de su identidad que te pondrá en contra de la corriente, de lo que la cultura a nuestro alrededor identifica como verdadero y deseable. Entonces, después de un camino de 14 horas desde la región del mar de Galilea hacia Cesarea de Filipo, esta es la escena dramática en que se para Jesús para preguntarle a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Vamos a ver esta respuesta. La respuesta de la pregunta, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, en otras palabras, el Mesías, que debe heredar el reino de su antepasado David para salvar a su pueblo Israel. Pero también el Hijo del Dios viviente, una descripción muy común en el Antiguo Testamento para Jehová, usado en particular para contrastar al Dios viviente de los dioses muertos e inútiles. Y hay algo más interesante en el lenguaje de estas palabras que no se puede ver en nuestras traducciones. La palabra Él en el Cristo se repite 4 veces en el original. En otras palabras se pudiera leer así: tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente. Lo que Pedro estaba haciendo en su confesión es reconociendo a Jesús no como un mero hombre, sino el Dios mismo que ha venido para salvar a su pueblo. El Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Dios viviente. Imagínese,
Dios en la persona de Jesucristo, parado en medio del centro mundial para cultos paganos. El contraste que vieron estos discípulos mientras Jesús comparte sus palabras, para mí es algo extraordinario. No era coincidencia que Jesús haya traído a sus discípulos a este lugar, porque Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto era una decisión intencional de parte de Jesús. Jesús estaba fundiendo su gloria en contra de la gloria de este mundo. He ahí el Cristo, en medio de estas actividades eróticas hacia el dios Pan, hacia las diosas ninfas, los sacrificios, los actos, todo esto. Aquí está Pedro confesando: he aquí el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fijen sus ojos en una gloria que los dioses de las religiones no pueden comparar. Una gloria que pone pálido la gloria de los ninfas y de los César de este mundo. He ahí nuestro Jesús, comparando su gloria con la gloria del mundo. He ahí quien Juan nos dice que es la vida, que vino a dar vida en abundancia. El pan del cielo que saciará para siempre el hambriento. El río de agua viva por el cual nunca jamás tendrás sed. La verdad de Dios que nos llevará a su justicia y sacrificio final para el perdón del pecado. Ese es Jesús en toda su gloria, en contraste a la gloria de este mundo. ¿Los pueden comparar? ¿Los pueden ver? Se puede decir mucho más, pero yo quiero llegar al propósito de la pregunta y demorar un poco más en esta parte. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los pasajes más populares, ¿verdad?, en la historia de la iglesia, y una de las más controversiales también. No en el mundo evangélico necesariamente, pero entre el mundo católico protestante hay una gran discusión con respecto a la roca. ¿A qué se refiere Jesús con respecto a la roca por el cual edificará su iglesia? La iglesia católica dice que es Pedro, y por ende ellos justifican toda la línea papal. Él es el fundamento por el cual la iglesia fue edificada, él es el primer papa. Pero si observamos muy bien, y yo siempre le animo que observen muy bien las escrituras. Le estaba diciendo a la esposa del pastor que tanto me alegra que aquí tienen unas clases teológicas de universidades, porque hay que aprender cómo interpretar las escrituras. Estamos leyendo solamente una superficie cuando leemos el español, pero el original es otro lenguaje con otras culturas y otras características, que si no entramos en eso, perdemos un poco eso. Y por ejemplo, en este pasaje se usa la palabra piedra 2 veces. Cuando se menciona el nombre de Pedro, que quiere decir Petros, es piedra, y cuando se refiere a la roca, que quiere decir Petras o peña. Entonces Cristo le está diciendo a Petros, a esta pequeña piedra, que sobre esta peña yo edificaré mi iglesia. Hay una gran diferencia entre piedra y peña. Lo que Cristo estaba diciendo es a Pedro sobre su confesión, sobre su identidad, reconocimiento de la identidad de Jesús, es que esa es la peña por el cual se edificará su iglesia. La peña de que Cristo es Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión evangelística, salvífica, es la piedra por el cual Dios edificará su iglesia. Pues somos miembros de la iglesia cuando confesamos a Jesús como Señor. Es así que nace la iglesia. Y porque el salmista nos dice en Salmos 18:31, ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pablo declara que la iglesia será edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Pedro? No. Dice Jesucristo mismo. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque esto nos está diciendo que el centro de la iglesia,
el fundamento de la iglesia, por el cual la iglesia existe, es Cristo mismo. El día que se deja de predicar a Cristo en la iglesia es el día que la iglesia deja de ser iglesia. Porque a la medida que mantengamos a Cristo en el centro, es a la medida que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Porque Él es la roca, Él es la piedra, la confesión de que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en comparación a todas las glorias y los dioses que este mundo nos pueda dar. No hay nadie como Cristo. Cristo es único, Él es solo. Pedro no podría ser la roca, porque en otras ideas, o sea, vemos la vida de Pedro, no fue mucho tiempo después de esa confesión que Pedro niega también a Jesús 3 veces. Si hubiese sido el fundamento de la iglesia, yo creo que ya hubiésemos estado en un lugar muy peligroso en ese momento, en el rechazo de Pedro de Jesús. Pero también Juan nos dice de Jesús que Él era la luz. En Juan 1:5, que resplandeció en las tinieblas. Que Él era la luz que resplandeció en las tinieblas. Acuérdense a dónde está parado en el momento de Cesarea de Filipo. Él es la luz que resplandeció en las tinieblas. Y sigue diciendo Juan que, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque Él fue, Jesús, quien apareció para deshacer las obras del diablo. Nos dice en 1 de Juan 3:4. En conclusión, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu comunidad, en tu familia, en tu contexto? ¿Quién es Él en comparación a las tentaciones del cual estamos expuestos cada vez? ¿Él es Cristo en tu vida? ¿Sabe que Cristo también quiere decir rey? ¿Él es rey de tu vida? ¿Él gobierna tu vida? ¿O será que el mundo es el que gobierna nuestra vida? ¿Serán las huestes espirituales de este mundo, del reino de tinieblas, las que gobiernan nuestra vida? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de acuerdo a cómo tú lo percibas, es como vas a vivir tu vida. Es muy diferente ver a Jesús como un mero amigo, lo cual está bien. Yo creo que eso es una de las formas más populares en nuestro tiempo de hoy, ver a Jesús como mi amigo. Él es mi amigo, me cuida, está conmigo. Pero ¿sabes qué? Él es mucho más que tu amigo. Él es tu rey. Y Él va a gobernar. Cuando Él regrese, Él no va a regresar como una mera ovejita, como vino la primera vez. Él va a venir en un caballo blanco. Y Él va a venir para establecer un reino. Y aquellos que no se humillen delante de Él serán destruidos por toda la eternidad. Ese es tu rey. Ese es tu rey. Si tú indagas la frase ¿quién es Jesús? En el internet, van a salir más de 25 millones de resultados. Y si investigas la frase Jesús, la palabra Jesús nada más, te van a salir 800 millones de resultados. También estaba compartiendo esta mañana que por curiosidad me puse a buscar el nombre de Donald Trump y salieron 400 millones de resultados. A mí me pareció impresionante de que Jesús, habiendo vivido 2000 años antes que Donald Trump, antes que todos nosotros, todavía puede producir 800 millones de resultados en Google. Esas son más de 800 millones de opiniones de otras personas que tienen de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es tu opinión sobre Él? John MacArthur le llama a esta pregunta la máxima de donde cuelga tu destino eterno. ¿Por qué? Como le dije, al hacernos esta pregunta, ¿quién es Jesús? Determinará de manera fundamental quién eres tú para Él, en esta vida presente y en la vida venidera.
amigo y amiga que tal vez está curioso o pensando dentro de sí, ¿por qué yo debo de creerte a ti? ¿Debo de verdaderamente considerar estas palabras que Jesús nos dijo? ¿Sabes qué? Yo creo que está bien sentirte a ti. Yo creo que las dudas son saludables tenerlas. Y ¿sabes qué? Ni aun Pedro, uno de los discípulos principales, pudo llegar a esa conclusión solo. Dijo Jesús que el mismo Padre se la tenía que revelar a él. No fue ni carne ni sangre. Y es así con cada uno de nosotros. Es el Padre que te lo tiene que revelar a ti. Solamente confía en Jesús y tú verás. Verás a Cristo en toda su gloria, en tu vida, en tu corazón. Verás la transformación venir inmediatamente en tu vida. Porque Él no es comparado a nada de lo que este mundo te pueda dar. Y Él lo comprobó ese día parado ahí, sentado de Cesarea de Filipo. Gandhi, una figura muy influyente en la historia, produjo un movimiento que impactó todo el mundo de pacifismo. Dijo una vez: yo hubiera sido cristiano si no fuera por los cristianos. Y tal vez tenía razón, porque desafortunadamente los cristianos no siempre siguen muy bien las enseñanzas de Jesús. Pero si Gandhi hubiese estado vivo hoy en día y yo hubiese tenido la oportunidad de conocerlo, yo le hubiese dicho: pero si hubiese sido por Jesús, tú sí fueras cristiano, mi hermano. Porque el que es cristiano no lo es por los cristianos. Yo no fui cristiano por mi padre ni por mi madre. Yo no fui cristiano por mi primo ni por mi tío. Yo fui cristiano por Jesús. Es por Él. Y Él solamente, porque es Él y Él solamente que puede producir los resultados que anda buscando de cambio en tu vida. Es Él nada más que puede cambiar el curso de tu historia. Es Él nada más. Dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15, porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No hay nadie más grande, más poderoso, más glorioso que nuestro Cristo Jesús. Jesús es el corazón del cristianismo. Es en Él donde tenemos que poner nuestra fe en lo que Él dice de sí mismo. Él no necesita abogado. Él no necesita abogado. Él te lo puede comprobar si tú le das la oportunidad. También dice la palabra de Dios, de Jesús en Filipenses 2:6-8, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante. La misma persona que describen como el creador de toda la creación, en quien todas las cosas subsisten, esa misma persona no se aferró en esa misma identidad y se humilló para ser igual a un esclavo. El creador se hizo semejante a su creación. Peor de ahí, se sometió a la tortura, al maltrato, al abuso, al rechazo de su propia creación. ¿Se pueden imaginar algo así? Es ese nuestro Cristo, el quien hizo todo eso por ti, por mí. Es el Cristo que incomparable, nadie en la historia ha hecho algo así por ti. Ninguna figura religiosa en el mundo conocido en la historia de la humanidad ha hecho algo así. Todos los dioses, sin equivocación, todos los dioses demandan algo de ti para darte algo a cambio. Solamente Cristo te ha dado todo para que tú lo recibas gratis. Nada a cambio. Nada a cambio. Porque no hay nada que tú le puedas ofrecer a Él para comprar esa salvación. No hay nada.
No pudimos perfectamente obedecer a Dios como lo pudo Jesús, y por eso se ofreció como sacrificio, para que todo aquel que en él crea no se pierda y sea reconciliado con Dios para siempre, y añadido a la familia de la fe. Pero también, mi querido hermano y hermana en Cristo, quiero recordarle que Jesús es la roca de tu vida, en el cual descansamos. Él solamente es mi roca y mi salvación, dice el salmista. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿De qué tenemos que temer? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te molesta en esta mañana? ¿Qué es lo que te tortura mental, física y emocionalmente? ¿Qué es? ¿Qué es? Cristo es tu roca, Él es tu refugio, en Él está tu paz, en Él está tu salvación, en Él está tu esperanza, y en nadie más, en nadie más. Él es tu roca. Acuérdate de este gran himno que dice: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Es ese tu Cristo. Piensa en esto cuando Jesús le dijo lo que le dijo a Pedro. Él y los discípulos estaban literalmente parados en el centro mundial de la adoración pagano para demostrar el poder del reino sobre el poder de las tinieblas. Si Él lo pudo hacer ahí, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no en McAllen, Texas? ¿Por qué no en la intimidad de tu corazón? No hay ningún lugar más oscuro que pueda oscurecer la luz de Cristo. No hay ningún lugar demasiado bajo para Cristo extender su mano de salvación. No hay un pecador demasiado pecador para no conocer la gracia de Dios. Él es tu Cristo y el Salvador y Dios creador de todo el universo, dispuesto a dejar el trono en el cielo para salvarte a ti en lo más bajo de la tierra. Él es el Cristo que adoramos y confiamos. No hay tinieblas que ya Cristo no ha conquistado. No hay oscuridad en donde su luz no ha alumbrado. Pablo dice en Colosenses 2:15, despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es tu Cristo, el victorioso Rey que conquistó. Qué verdad tan alentadora saber que en un lugar como Cesarea de Filipo, Cristo hizo esa declaración de edificar su iglesia. Te pregunto, si Jesús lo pudo hacer ahí, ¿por qué no poder hacerlo aquí? Quiero enseñarle, pueden ir al último slide del PowerPoint. Ese es Cesarea de Filipo. Y ese gran hueco que ven ahí es lo que se le llamaba en ese entonces las puertas del Hades. Y en ese hueco entregaban sacrificios humanos y de animales. Y todo alrededor de eso, si pueden ir, yo creo que en la tercera, donde están los niches. Ahí está. Esos son los niches de las diosas ninfas. Ahí estaba Cristo parado enfrente de ese fenómeno para comunicar un mensaje tan poderoso y tan puntual para sus discípulos y para nosotros en el día de hoy. Hoy en día, el Dios Pan no es adorado ahí. Las ninfas, nada que ver. Son reliquias del pasado, sitios arqueológicos. Sin embargo, la iglesia de Cristo sigue viva. El reino se sigue expandiendo. Cristo sigue reinando y seguimos adorándolos y buscándolos. Es el Cristo que tú sirves. Ese es el Rey tuyo. ¿De qué, te pregunto de nuevo, estás temiendo? ¿Qué es lo que te preocupa tanto en esta vida? Y déjame decirte, no solamente te lo pregunto a ti, yo me lo pregunto a mí también. Porque yo no soy mejor que tú. Yo tengo las mismas luchas, las mismas peleas, pero cada vez que estoy ahí,
Me refugio en esa verdad. Y es por eso que no importa la cantidad de veces que yo viajo a Israel, que he ido como más de 30 y pico de veces, ese lugar nunca deja de ser especial para mí. Es uno de los lugares que llevamos a todas las personas. Porque hay que recordarse que el tiempo de Jesús no era menos caótico que el tiempo de ahora. El tiempo de Jesús no era menos corrupto, menos problemático que el tiempo de ahora. Sin embargo, la iglesia existe, nació en medio de todo ese caos en el cual Jesús estaba rodeado. Entonces, ¿qué excusa tenemos en el día de hoy? De no sentir el poder y la confianza y descansar en esa esperanza, en esa verdad. ¿Qué excusa tenemos en el día de hoy? Y como pueden ver, funciona, Como pueden ver, el evangelio funciona. Las tinieblas están derrotadas. Yo no creo que tal vez los discípulos pudieron imaginarse el día que esos actos de inmoralidad, de homicidio, de prostitución iban a acabarse un día. Pero se acabó, porque Cristo lo determinó y lo declaró de esa misma manera. Asimismo, el pecado puede acabarse en tu vida un día. Asimismo, la fuerza de las tinieblas pueden tener su fin en tu vida un día. Así que búscalo, mis hermanos. Refúgiate en esa esperanza, porque ya estás creyendo en la mejor persona que puede creer. Así que los invito, mientras oramos, primero aquellos amigos que tal vez están considerando seguir a Jesús, orar y a pedirle a Dios que te revele a Jesús en toda su gloria en tu corazón, que te revele quién Él verdaderamente es en comparación a las influencias, a los placeres, a los deseos, a las distracciones que este mundo te puede ofrecer. Compáralo, trátalo. Te reto a ver si después de probarlo tú vas a querer regresar a esa basura que este mundo te ha dado por todo este tiempo. Porque verdaderamente es basura, mis hermanos, en comparación a lo que Dios tiene por ti y para tu familia, para tus seres queridos. No puedes comparar lo que Dios tiene con lo que este mundo te ofrece. Esa gloria es pálida en comparación a la gloria de Cristo y a lo que vamos a experimentar. Mi querido amigo y hermana, búscalo, porque no te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de tus pecados. Te vas a arrepentir de no haberlo buscarlo antes. Te vas a arrepentir el día que no lo buscaste a tiempo. Pero de buscarlo ahora, mis hermanos, mi hermana, nunca te vas a arrepentir de eso. ¿Tú crees que yo me arrepiento de la vida de la calle que yo tenía de pandillero? ¿Qué es lo que yo no tenía en esas calles? Dinero, mujeres, drogas, poder, influencia. ¿Qué es lo que yo no tenía? Yo te digo a ti que lo que me ha dado Dios ahora, eso es basura. Eso es chicle. Bueno para masticar un tiempo y de botarlo ya sin uso, inútil. Pero el pan de vida, el maná de vida que Cristo tiene para ti es algo que nunca se acaba. Es increíble algunas veces las tonterías que creemos como cristianos, porque nos dejamos engañar por las tentaciones, nos dejamos engañar por el momento. Pero cuando regresamos a la fuente, qué lindo que Dios no nos espera con un martillo con la cabeza. Mira, sinvergüenza, ¿por qué te fuiste? No, Él viene con brazos abiertos y Él dice, ven, que yo sé que ¿qué te puedo decir? El pecado te engañó, pero qué bueno que has regresado. Qué bueno que has llegado. Qué bueno que has visto la luz de nuevo. Te invito a orar, hermano, y pedirle a Dios que te acuerde de la gloria de su Hijo, que te acuerde quién Él es y que no hay nada que se pueda comparar a Él. Que te acuerde de la obra que ya Él hizo por ti. Él es la roca de nuestra salvación, el cual su iglesia está edificada y nunca será derrotada. Ya la victoria está segura. Ya la victoria está segura. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees en esta mañana? Amén. Vamos a orar.
Padre Santo, qué gloriosa esperanza tú nos has regalado, Señor, a estos pecadores perdidos, Señor, que hemos sido. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos nada, para ti somos todo. Porque tú lo has dado todo para salvarnos, para amarnos, para recordarnos que somos tu creación, que tú nos has creado con un propósito, que no estamos aquí para vagar sin rumbo en esta vida. No estamos aquí para solamente seguir los impulsos naturales de nuestros cuerpos. Tenemos principios, tenemos valores, tenemos una visión, tenemos una dirección y un propósito que tú nos has dado para seguirte, para alabarte, para buscarte y para ser parte de este gran reino que hoy en día solamente se puede probar un destello de ella en las vidas de los cristianos y la iglesia, pero que algún día va a cubrir toda tu creación y Cristo va a reinar con poder y gloria y justicia y paz, y seremos parte de ese gran evento. Pero ayúdanos, Señor, a no solamente esperar hasta ese día, sino recordar que esa promesa ya nos pertenece. Que hoy en día podemos ser ese destello de tu reino en las vidas de otros, como en las vidas de nuestros amigos y familiares, en nuestra comunidad, en los Cesarea de Filipos, en nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque no hay límite en este mundo para tu evangelio, para proclamar tu esperanza. No hay un lugar demasiado oscuro. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y te doy las gracias porque tú también, Señor, nos has fundamentado sobre la roca de Cristo, que es inmovible ante los ataques del diablo y de las puertas del Hades. Gracias, Señor, que tú has sellado esa victoria y nos has dado la esperanza de continuar a pesar de que la vida es dura, de tener esperanza en contra de la falta de esperanza. Porque eso es lo que tú eres, el Dios que hace milagros donde humanamente hablando tal vez no podemos percibirlo, pero estás aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada uno en esta mañana. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo haga florecer en los corazones esta verdad, y que aquellos que te quieren conocer o necesitan conocerte, que lo puedan hacer hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
antorcha se enciende y comienza a iluminar los caminos que antes eran solo oscuridad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y para servir al Creador necesitas ser rico, pobre, astuto, solo en el creer. La antorcha se enciende y comienza a iluminar los caminos que antes eran solo oscuridad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haberme dado tu perdón. Gracias, Jesús, por haberme dado salvación. Gracias, Jesús, por haberme dado todo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Así es, Señor, y te damos las gracias a ti, porque tú mereces todo, todo es tuyo, Señor, nada es de nosotros. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que